Televisa presenta. Hola, muy buenas a todos. Hoy les venimos a hablar sobre la comunicación y la globalización. Nosotros somos Ingenieros Tumbados, el equipo está conformado por Alfonso Montes, Diana Colón, Juan Castelo, Mohamed García y yo, Héctor Nevares. Hoy en día la comunicación ha progresado bastante, debido a que hace unos años una simple carta tardaba días, semanas, meses e incluso años en llegar. Pero hoy en día no sucede eso, ya que tenemos las tecnologías haciendo que nos favorezca a la hora de querer mandar un mensaje. Este mensaje tarda milésimas en llegar y de forma más segura, ya que no corre el riesgo de que se pierda o llegue en mal estado. La globalización hoy en día se aprovecha de mucho de las redes sociales, ya que si una empresa pequeña o más grande quiere presentar un producto o juntar dinero para una asociación, le es más fácil, ya que hay un gran público en lista. Sobre la comunicación y la globalización. Para comenzar, ¿qué es la comunicación? Comunicación es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más individuos o personas, con el fin de transmitir o recibir información u opiniones distintas. Entonces, ¿cuál es la importancia de la comunicación? La importancia de la comunicación radica en que es la forma de tratar de entendernos unos con los otros. En otras palabras, es la herramienta para relacionarnos, obtener lo que necesitamos o aquello que queremos. La comunicación se presenta en distintas formas. Una de las maneras en las que nos comunicamos sería una simple plática entre dos personas. Pero no solo los humanos nos comunicamos, sino también otras especies se comunican por medio de sonidos o movimientos. Por ejemplo, los perros se comunican por ladridos o por movimiento de sus colas o gruñidos. ¿Qué es la globalización? Es el proceso por el que las economías y mercados, con ayuda del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, adquieren una dimensión mundial, de modo que dependen de cada vez más de los mercados externos. ¿Cuáles son los tipos de globalización? Existen 4 tipos: la globalización económica, la globalización social, la globalización tecnológica y la globalización política. A continuación diré uno de los ejemplos de la globalización. Las redes sociales, los campeonatos mundiales de fútbol, las compras por internet, etc. serían ejemplos de globalización. Como anteriormente lo mencionaba, la globalización es uno de los procesos que involucran aspectos económicos, tecnológicos, sociales, culturales, de grandes dimensiones, conlleva una intersección de mercados, sociedades y culturas muy amplias. En este sentido, los medios de comunicación son determinantes porque a través de la radio, la televisión, la prensa, las redes sociales, el internet, etc., los divulgan globalmente. Y esto importa ya que por medio de la comunicación damos a conocer un sinfín de cosas. Por ejemplo, los productos que se venden por internet, como por ejemplo las páginas de Amazon, Mercado Libre y etc. También la globalización tiene mucho que ver con la comunicación, ya que, por ejemplo, sin la comunicación la globalización no es nada, ya que si no damos a conocer ese tipo de cosas, la globalización... ¿A qué me refiero con ese tipo de cosas? Ese tipo de cosas me refiero como, por ejemplo, no podemos hacer que crezca un negocio, hacerlo globalmente sin que darlo a conocer por medio de la comunicación. Por ejemplo, tiene que tener página de Facebook, página web y así para... Hablaremos de la política y la educación. Primeramente, la política es aquella que nos ayuda a entender un gobierno de un país, de un estado, de una ciudad, hasta de un pueblo. Hacer leyes y comunidades para que la comunidad humana en esas localidades se entienda y lleguen a un punto medio en el cual nadie molesta al otro y todos están a gusto. Claro, no siempre se hace caso. Y en la educación es aquella organización que nos ayuda a entender un poco mejor el aprendizaje global en el aspecto de matemáticas, español, historia, geografía, entre otras materias de la ciencia. Y esto apoya para los alumnos o personas que desean aprender. Ahora, ¿por qué la globalización
y la comunicación es importante hablar sobre la educación y la política. En primer caso es el chisme y es la habla de todo país sobre otro país. Por decirlo así, en México decimos que la educación estadounidense es mejor que aquí, pero los de Estados Unidos saben que la educación universitaria es más barata aquí. Entonces es más probable que alguien estudie aquí para que vaya a trabajar allá. También podemos darnos cuenta del nivel educativo que tiene entre un país y otro. Podríamos decir entre los famosos cubanos, que son muy buenos maestros y que aprenden muy bien, a comparar a nosotros que somos los mexicanos. Aunque sí aprendemos y tenemos licenciatura, ingenierías y todo, nuestra educación no es la mejor del mundo. Y así podemos ubicarnos en qué punto estamos. Y si hablamos de la política, es el mejor chisme y es el mejor cosa que pues, se habla demasiado entre las personas. Si hay reyes, si hay monarcas, si hay emperadores en tal tiempo o cuál presidente es mejor en este momento, Rusia, por decirlo así. Podríamos hablar muchísimo de la política sobre la comunicación y la globalización, porque la política nos ha dado cuenta que hay mejores resultados usando otras formas de expresarse hacia la ciudadanía. Pero, tristemente, no todos los países aceptan lo que hace otro país. Pero nosotros, los que investigamos, los que nos interesa de eso, nos podemos dar cuenta que hay países mucho mejor porque han aceptado mejor su manera de expresarse en la política mediante la comunicación hacia las personas. Y otra, la educación y la política en estos tiempos han mejorado mucho para poder enseñar a la gente por medio de la comunicación, una comunicación muy distinta a lo normal. Por ejemplo, nosotros años estudiábamos enfrente de un maestro en un aula. Ahora en este caso estamos atrás de nuestra computadora, frente de una cámara, mirando como un maestro nos está enseñando sobre matemáticas, español y cualquier otra materia, y así estamos aprendiendo. Igualmente en la política, a veces podríamos llegar a un lugar donde está el político y escucharlo, y en este caso ahora es más conveniente por lo mismo de la situación que estamos con la pandemia. Es mejor verlo sobre nuestra televisión o sobre las redes sociales y así entender. Por eso la globalización y la comunicación van de la mano, porque así podemos entender otras culturas o otros estilos que viven otras. Identidad. En las ciencias sociales, la identidad, en términos generales, es la concepción y expresión que tiene cada persona acerca de su individualidad y su pertenencia o no a ciertos grupos. El rasgo que se considere decisivo para la formación de la identidad cambia según las costumbres y periodos históricos. Existen diferentes tipos de identidades: la identidad personal, identidad cultural, identidad nacional e identidad de género. La identidad personal alude en primera instancia al nombre y apellido que cada persona ha recibido y de tal manera puede ser diferenciada del resto. La identidad cultural implica todo aquello que tenga que ver con las creencias, tradiciones, símbolos, comportamientos, valores y orgullos que comparten los miembros de un determinado grupo y que son a su vez los que permiten la existencia de un sentimiento de pertenencia. Este sentimiento ayuda a que, a pesar de las diferencias individuales, los miembros puedan tener algo en común. Por otro lado, la identidad nacional es aquella que vincula a los individuos con la nación de la cual forman parte. Esto se puede dar por el hecho de compartir ciertas costumbres o tradiciones, región o comportamientos, por habitar el mismo territorio o por tener sentimientos de pertenencia. Este concepto se opone claramente a la globalización, en la que se promueve la integración total de las naciones o bien el predominio de una sobre el resto, lo que termina imponiendo rasgos de un grupo a la totalidad de la población mundial. Y sobre la identidad de género, en los últimos años ha comenzado a hablarse de identidad de género, entendiéndosela como el género con el cual una persona se identifica. Además de los varios tipos de identidades, según Henry Tagfeld y John Sander, la identidad social es un concepto teórico que sirve para comprender los fundamentos psicológicos de la discriminación entre grupos y se compone de 4 elementos: la categorización, identificación, comparación y distinción psicosocial. En la categorización, los seres humanos
suelen clasificarse y clasificar a los demás en categorías que sirven para etiquetar, diferenciar y discriminar desde el punto de vista de las nacionalidades, culturas, ocupaciones, habilidades o inhabilidades de cada persona. Algunos pocos ejemplos de formas de categorizar serían argentino, mexicano, inteligente, tarado, entre muchos más. En la identificación, los seres humanos suelen asociarse a un grupo específico con los que se sienten identificados y con los que reafirman su autoestima. Y en la distinción psicosocial, cada persona suele desear que su propia identidad sea a la vez distinta a la de los demás y positiva al compararla con lo de otros grupos y de personas. Siguiente, les hablaré sobre los tipos de comunicación, comenzando por el más antiguo, que vendría siendo la imprenta. Gracias a este podemos leer libros, leer las noticias en el periódico o bien leer chismes en las revistas. Como siguiente está el cine, siendo en el año 1895 las primeras filmaciones cinematográficas. Como siguiente a estas se les agregó los sonidos de fondo y hasta el año 1932 se creó el primer filme a color, siendo un filme de Walt Disney. Como siguientes también están la televisión y la radio, comenzando con la televisión, siendo esta creada por John Legge en el año 1926, siendo él el primer inventor en hacerla funcionar. Como siguiente y un poco polémica está la radio, siendo esta inventada por Nikola Tesla, o bien eso es lo que la mayoría de las personas creen, aunque hay una patente en el año 1904 por Guglielmo Marconi, siendo él el dueño de este invento. También les hablaré un poco sobre el internet, y este nos lleva a remontarnos a los años 60, durante la Guerra Fría, ya que este fue el medio de comunicación que se utilizó para poder comunicar unos posibles ataques. Y como por último les hablaré sobre el teléfono móvil. Este invento de Martin Cooper fue creado en el año 1980, aunque durante esos años era un teléfono pesado y difícil de transportar. Los celulares de última generación llevan consigo los ya antes mencionados medios de comunicación, facilitándonoslo al alcance. La comunicación es una parte fundamental para nuestra sociedad, debido a que con esto nos proporciona información a la cual se nos puede dificultar obtener, o simplemente nos da información la cual no se ve de gran utilidad, ya sea una noticia o simplemente llega una persona y nos dé por ejemplo un chisme. La comunicación ha tenido grandes logros en sí, ya sea para mejorar esta o simplemente para mejorar nuestra sociedad, ya que tiene tanto logros tecnológicos y morales. En cuestión de lo tecnológico ha conseguido facilitar tanto la información que queramos con un solo clic. Por ejemplo, sería la creación del internet y este mismo nos sirvió para crear sitios web en el cual nos sirve como tanto estudiantes o como profesionales para obtener información sobre cierto tema. Tanto la moral sería, por ejemplo, en las leyes o tanto en las normas que tiene la misma sociedad, ahí caería la moral, ya sea, por ejemplo, el ver ciertas cosas bien o mal, nos ayuda tanto la comunicación en tantos aspectos de nuestra vida, que es de gran ayuda el saber cómo tener una buena comunicación y el cómo mejorarla para que esta nos sea de gran utilidad en nuestra día a día. No simplemente la comunicación se trata de buscar información o aprender nada más, o de que para hacer tareas o trabajos, no. La comunicación también nos sirve para prevenir situaciones, ya sea por ejemplo el huracán, terremoto, etc. Es de gran utilidad el saber los medios en el cual tenemos ahorita la comunicación, el saber cómo se va actualizando conforme los años, ya que con esto vamos a seguir trabajando y nos va a ayudar en nuestro día a día.